En esta lección vamos a tener una discusión general sobre las cláusulas y pronombres relativos. Los pronombres relativos se usan para unir, connect, dos cláusulas. La segunda califica al antecedente de la primera. So the second clause modifies the antecedent of the first. Por ejemplo, en la oración, tengo un amigo que habla japonés. Que habla japonés es la cláusula aditiva o cláusula relativa y el antecedente es amigo, porque esta cláusula modifica amigo. Y el pronombre relativo es la palabra que. Los pronombres relativos en español son que, el que, los que, la que, las que, lo que, quién y quiénes, el cual, los cuales, la cual, las cuales, lo cual, cuyo, cuyos, cuya, cuyas, dónde y cuánto, cuántos, cuánta y cuántas. En otro screencast vamos a revisar los usos diferentes de los pronombres relativos. Hay tres conceptos importantes sobre los pronombres y cláusulas relativos. Número uno, vamos a revisar la distinción y la diferencia entre las cláusulas restrictivas y las cláusulas no restrictivas. Número dos, vamos a contrastar los pronombres relativos en inglés y español. En otras palabras, vamos a discutir la diferencia entre las reglas de los usos de los pronombres relativos en inglés y en español. Y por fin vamos a revisar el uso del indicativo o el subjuntivo en las cláusulas relativas. Número uno, tenemos las cláusulas restrictivas y no restrictivas. Entonces, mejor explicar eso con ejemplos. El primer ejemplo tenemos la oración, dejamos las manzanas que estaban verdes. We left the apples that were green. En este caso, la cláusula que estaban verdes es una cláusula restrictiva. Entonces, significa que las manzanas, en este caso, no son todas las manzanas. So in inglés, si decimos, we left the apples that were green, by using a restrictive clause, it implies that we took some other apples, presumably the ones that weren't green. So compare that with, dejamos las manzanas que estaban verdes, con una coma. La coma se usa para indicar que la cláusula es no restrictiva. So it's not restrictive. In other words, it's including all of the apples. So notice in this case, we left the apples that were green. This is a restrictive clause saying just these apples, the ones that were green. Whereas in this sentence, dejamos las manzanas, comma, que estaban verdes. By having that comma, or in spoken language, a pause, it implies that all the apples were green. So en este caso, la cláusula relativa es no restrictiva. Entonces incluye todas las manzanas en este ejemplo. Número 2. Vamos a revisar el contraste de los pronombres relativos en inglés y en español. A. En inglés se suele separar los pronombres relativos de las preposiciones. En español nunca es posible. So in English you tend to separate the relative pronouns from prepositions. In Spanish this is never possible. So miren los dos ejemplos. En inglés decimos the path that we were walking along. So aquí tenemos el pronombre relativo y aquí tenemos la preposición. So these two are separated, right? So you put oftentimes in English we will put the preposition at the end of the sentence, sort of attaching it to the verb. En español nunca es posible. En español decimos el camino por el que caminábamos y tenemos el pronombre relativo, el que y la preposición por juntos.
So in other words, you can never take this por and put it at the end of the verb. It always must be together preceding the relative pronoun. B. No se permite omitir un pronombre relativo en español. Ejemplo, en inglés podemos decir the plane I saw. En español decimos el avión que vi. So notice that in English we don't have anything between plane and the relative clause I saw. You can say the plane that I saw, but it's not necessary. It's not necessary. You can omit the relative pronoun. En español nunca es posible. Siempre tienes que usar el pronombre relativo. C. El uso del gerundio para expresar una cláusula relativa no es posible por lo general en español. Miren los dos ejemplos. En inglés podemos decir a box containing 2 books. We could also say a box that contains 2 books. And then the that contains 2 books is a relative clause. So that contains 2 books. Right? And so then in that case, that contains 2 books is modifying box, and that contains 2 books is a relative clause. So in English, we can just use a gerund, that's the word ending in ing, to sort of get around that. Generalmente no es posible en español. Tenemos que decir una caja que contiene 2 libros. No podemos decir una caja conteniendo 2 libros. You must say that contain 2 books. So have this relative clause modifying caja. B. En español no se permite que un pronombre relativo se separe por una frase verbal. So it's not possible for a relative pronoun to be separated from a verb phrase. So por ejemplo, en inglés no se permite decir el hombre no existe con quien yo quisiera casarme. So here we have the antecedent, right? Here we have the relative pronoun, and we've got this verb phrase, right? That's separating it. Okay, so that is not possible. So the antecedent must stick over together close to the relative pronoun. So en español es necesario decir no existe el hombre con quien yo quisiera casarme. So here you have the verb phrase no existe must go to the beginning, and you have el hombre, the antecedent, right next to the relative pronoun. Por fin, un repaso rápido del uso del indicativo o el subjuntivo en cláusulas relativas. So, las reglas en cuanto al uso del indicativo o el subjuntivo en cláusulas relativas corresponden a las reglas de las cláusulas adjetivas. So, the rules of when you use the subjunctive and indicative in relative clauses correspond to the rules of adjectival clauses. Relative clauses and adjectival clauses are basically synonyms. You refer to as relative clauses because they're introduced by a relative pronoun, but they're also functioning as adjectival clauses because they're always modifying a noun. Right? So notice that in this example, me voy a casar con una mujer que tiene mucho dinero. Tenemos the relative pronoun que, and then the relative clause or adjectival clause que tiene mucho dinero modifies mujer. So in this case, we've used the indicative because we want this to mean I'm going to marry a woman that has a lot of money. So in this case, this refers to a woman that we already know. So by using the indicative, it means that this woman exists and is known. So I'm going to marry a woman that has a lot of money, you know her name, you have your wedding date set, etc. En ejemplo número 2, decimos, me voy a casar con una mujer que tenga mucho dinero. En este caso no es el antecedente indefinido, su mujer es indefinido, y por eso se usa el subjuntivo. So in English, it translates the same way. I'm going to marry a woman that has a lot of money, but by using tenga, by using the subjunctive, it means that this woman doesn't necessarily exist, which makes her indefinite, and therefore we use the subjunctive. So it's like your goal, what you want to do. I'm going to marry a woman that has a lot of money, but you don't know who she is yet. En estos son algunos aspectos importantes del
de los usos de los pronombres y cláusulas relativos.